Hola a todos los moteros y las personas apasionadas por el mundo de las motos. Soy Cristian Rivera, un experto casarela, que vengo a brindarte más conocimiento y más profundidad de dos productos muy importantes para el buen funcionamiento del motor de tu motocicleta. En este video hablaremos de dos partes fundamentales: los árboles de leva y los balancines, que forman parte de la cabeza de fuerzas del motor para su buen funcionamiento o un funcionamiento óptimo. Vamos. Comenzamos con el árbol de leva marca Casarela, un producto indispensable para el buen funcionamiento, como lo mencioné anteriormente, y para que establezca, o como lo estableció el fabricante del motor de tu motocicleta, la apertura y el cierre de las válvulas en el tiempo estipulado para una mejor combustión. Suma importancia, y siempre recomendamos desde la marca el cuidado de las manos, protegerlas. 2. Tener en cuenta que la manipulación de todos los productos que van en la parte interna del motor, o cuando realicemos alguna operación, siempre debemos usar la protección. Ahora, miramos características del árbol de levas. ¿Qué es un árbol de levas? El árbol el que sujeta las balineras, en este caso ejemplo, porque recuerde que puede venir de una o de dos balineras. El tema de las levas, que es la parte circular y la parte más alta, que es la que mencionaba, que hace apertura y cierre de las válvulas en el tiempo estipulado. Esto es lo que marcamos en la admisión y en el escape. Un producto de suma importancia y que debemos tener en cuenta y ser muy precisos. ¿Por qué? Porque ellos van sufriendo desgaste. Cuando un árbol de levas está desgastado, si son las balineras las cuales están desgastadas, debemos hacer un reemplazo. ¿Se pueden reemplazar las balineras? Sí, siempre y cuando cumplan con las mismas medidas, con la misma numeración o con las mismas especificaciones. Ahora, un tema muy importante. Esta parte es la que denomina el tiempo estipulado de abierta la válvula, y este es el punto máximo que tiene de apertura. Cuando el balancín pasa, lo que hace es accionar la válvula para que abra. Vemos en este árbol de levas que está situado en diferentes posiciones para la apertura y cierre de las válvulas, admisión y escape. Ten en cuenta y muy presente, cuando estas pistas de las levas generen desgaste, debemos hacer el reemplazo del árbol de levas. Muy de observación, muy a tener en cuenta que si esto tiene un desgaste, porque el balancín no recorre en su totalidad, esto sufre un desgaste, no lo pulamos, no lo lijemos, hagamos el reemplazo por un árbol de levas Casarela. Y tenemos disponible otro árbol de levas marca Casarela. El que hablábamos anteriormente era de levas, este se denomina como árbol de leva. Es para un motor CGR, vamos a hablar de ellos. El movimiento del árbol de levas se da, como lo dije o lo mencioné anteriormente, por árbol de leva inferior o árbol de leva superior. Sin importar cuál sea el árbol, el movimiento es el mismo. Se hace a través de diferentes mecanismos, como son en las motos, por mencionar CBF 125, AKT NKD, AKT 125 TTR, o una moto muy conocida como es la NXR 125, que es lo que denominan o se conoce como motor varillero, el OHV, que es este tipo de árbol que usa. Y tener en cuenta en referencias como FZ16, como FZ 2.0, Gixxer 150, que tienen un árbol de leva superior, el cual se mueve a través del piñón de distribución que va conectado con la cadenilla al eje del cigüeñal. Ten en cuenta, para los motores CGR, para los motores CG o para los motores de varilla, o conocidos técnicamente como OHV, el tema de las varillas que hacen accionar los balancines.
muy importante a tener en cuenta, y estas deben de estar en óptimas condiciones para el buen funcionamiento de esa clase de motor. Como lo dije anteriormente, cuando la leva sufre desgaste y realizan el proceso de pulido, el proceso de lijado, no van a trabajar las válvulas en el tiempo estipulado. Por ende, la cámara de combustión o va a acumular gases en el cilindro, o no va a expulsar los gases, o no va a generar la compresión como lo denomina el ciclo de Otto, que es la admisión, la compresión, la explosión y el escape. Entonces, uno de estos pasos no se cumple, uno de estos ciclos no se cumple al tener el desgaste, por ende, debemos siempre reemplazarlos por uno nuevo. La lubricación en la cabeza de fuerza, en la parte superior del motor, hacemos mucho énfasis por el roce constante que tienen los balancines con las levas, los rodamientos y el funcionamiento como tal del árbol de levas. Entonces, es muy importante tener en cuenta que debemos limpiar los filtros cuando son filtros de malla, reemplazar cuando son filtros de papel y hacer el cambio de aceite como nos lo indica el manual de cada referencia de moto. Ten en cuenta, técnico mecánico, usuario, dueño de moto, mecánico, usted que ofrece los servicios, tenga presente y siempre limpiar los conductos de lubricación que van a la cabeza de fuerza. Indispensable. ¿Por qué? Una mínima obstrucción, un conducto tapado puede generar un problema demasiado grande al no tener lubricación y el roce sin aceite en la cabeza del motor. Recuerda, en Casarela tenemos aceite para el motor de tu motocicleta. ¿Qué tan importante crees que son los balancines para el motor de tu motocicleta? Los balancines son muy importantes porque dan la apertura y cierre a las válvulas en el tiempo estipulado por el fabricante de cada motor de motocicleta. Así que en los motores vamos a encontrar balancines con canastillas o los denominados convencionales que giran mediante el eje directamente. Esto hace que los motores de combustión interna sean ejercidos o empujados en el tiempo estipulado. En los balancines Casarela siempre vas a encontrar los tabs y la tuerca para asegurar y darle la medida del ajuste de válvulas que debemos realizar mediante la medición con galgas de espesores. ¿Es importante cuidar el cuerpo del balancín? Por supuesto, debemos revisar los ejes de los balancines para ajustar la válvula de manera adecuada y que ellos no vayan a trabajar de manera incorrecta. Esto puede ocasionar problemas en la sincronización del motor de tu motocicleta y así la moto no va a trabajar o va a tener un mal funcionamiento en la cabeza de fuerza del motor. Además, debemos verificar la medida a las cuales debemos realizar el ajuste de las válvulas, kit válvulas Casarela. Recuerden que estas medidas están dadas en décimas de milímetro, como lo indica el calibrador de galgas de espesores: 0,08, 0,10, 0,13. Muy importante tener en cuenta y usar esta herramienta de la manera adecuada. Los ruidos que detectamos en las motos cuando encendemos el motor: 1. Se puede dar por desgaste de cada uno de los componentes. 2. Puede ser porque no está llegando el caudal o la lubricación adecuada a la cabeza de fuerza para que abarque cada uno de sus componentes. La no calibración o la no verificación de la medida del espesor que debe llevar cada válvula. Recuerden, el tema del mantenimiento preventivo es muy importante. ¿Por qué? Así evitamos ese famoso ruido de válvulas. 3. Un tema muy importante y algo que olvidamos, se nos pasa a veces: la bomba de lubricación. Si la bomba de lubricación está trabajando defectuosa o no está enviando el caudal adecuado a la cabeza de fuerza, no va a lubricar cada una de las partes. Esto genera un desgaste. Al haber el roce o la fricción de los aceros directamente y no estar la película de lubricación, genera un desgaste y una reparación a más corto plazo. Consejos para el buen funcionamiento de estos dos productos, de estos dos repuestos que acabamos de mencionar. Cuando no se realizan los cuidados, los mantenimientos a tiempo, podemos generar un desgaste prematuro, una vida útil mucho menor
a cada uno de sus componentes. Es indispensable detectar con anticipación y así evitar fallos de los productos o de los repuestos de nuestro motor. 3 tipos de mantenimiento que debemos tener en cuenta para el buen funcionamiento de toda nuestra motocicleta. El mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo y el mantenimiento proactivo. Para identificar y solucionar anomalías antes de que se presenten fallos. Como pudieron darse cuenta, los balancines y los árboles de leva son parte fundamental para el buen funcionamiento del motor de las motocicletas. Si te gustó el video, activa la campanita de notificaciones. Déjanos tus dudas o inquietudes en los comentarios. Comparte y dale me gusta. Recuerda, usa, pide y recomienda siempre productos marca Casarela. Hasta la próxima.